Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Cano y a continuación les voy a presentar mi bitácora adjunto del trabajo final de la materia Dibujo Artístico y Creativo, dirigida por el profesor Juan Carlos Acevedo Urquijo. Mi nombre es Alejandro Cano Gómez, grupo 43. Se comienza con la elaboración de la bitácora. Cuenta con su portada en donde están todos los datos personales y de la materia. Y se empieza a hablar acerca de la técnica que se va a manejar a lo largo del semestre. En este caso tenemos la técnica de sombreado con lápiz y rapidógrafos. Entonces, pues la técnica del dibujo a lápiz es una técnica tradicional que los artistas normalmente utilizan para la elaboración como tal de bocetos y sketch. Esta técnica generalmente se utiliza como técnica mixta con acuarelas o rapidógrafos también se podría utilizar. Y en cuanto a la elaboración de las sombras con lápiz, la forma más simple es pintar líneas seguidas con la punta del lápiz o con el costado del mismo para generar esa ilusión de sombras, como se puede analizar en este esquema que se planteó en la parte inferior de la página, en donde encontramos dos volúmenes unidos con una intención de sombras a lápiz. A continuación, se generan otros ejemplos en diferentes figuras geométricas, volúmenes como tal. Tenemos por un lado el cilindro con su respectiva sombra y su brillo en la mitad, generando esa sensación de profundidad. La figura del cono y la figura de la esfera, intentando darle también la ilusión del brillo en la parte superior del volumen. A partir de esto también se extraen unos referentes. Como primer referente tenemos una página de Instagram que se llama Pencil Chimp, en la cual desarrollan paisajes hechos en lápiz, en donde por medio del uso de un grafito se comienzan a brindarle forma y profundidad, como se puede observar en el dibujo localizado en la parte inferior de la página, en donde se observa un paisaje que cuenta con sombras y se le brinda cierta profundidad mediante el uso de perspectivas. eh, Se genera esta ilusión de profundidad. Por otro lado, tenemos a José Manuel Gallego, el cual en su página de YouTube se puede encontrar contenido de cómo dibujar casas combinadas con paisajes, que a la final pues es la idea final del proyecto, con puntos de fuga y a lápiz. Dependiendo del dibujo, pues este comienza también a aplicarle sombras, luces e incluso también texturas se pueden apreciar dentro del mismo dibujo, hablando, digamos, como tal de la fitotectura que se presente. Y pues la casa únicamente mediante el uso de grafito sobre papel. También se genera otro referente, el cual es un perfil en Pinterest que se llama Jorge Luis 334, en el cual en los dibujos artísticos que allí se encuentran se puede ver cómo se combinan las técnicas de puntos de fuga, sombras y grafito para también otorgarle unos resultados finales estéticos de construcciones modernas. Como se puede analizar también en la imagen inferior de la página, en donde encontramos una estructura moderna en la cual se generan ciertas sombras por las aberturas que se producen dentro del volumen, digamos en este caso, e incluso las mismas salientes y voladizos que se producen. Estos son ejemplos ya como tal de práctica de sketch realizados por mí, intentando también repetir este tipo de técnicas en donde se generan unos volúmenes manejando dos puntos de fuga localizados al costado de la perspectiva, implantando fitotectura como tal. Entonces se trata de empezar a darle una textura y unas sombras, como se puede apreciar en la imagen. Esta es otro ejemplo. Entonces, pues básicamente se puede analizar que estas son perspectivas de peatón con dos puntos de fuga y igualmente pues se siguen generando las sombras que se desean. Luego se hace un recorrido
por unas exposiciones de arte virtuales, dentro de las cuales encontramos y destaqué el Museo Nacional de Colombia, en donde se visitó la sección de arte de la Calima, y pues es un espacio bastante interesante debido a que se pueden apreciar las obras en su máximo esplendor, debido a que permite un acercamiento directo a las mismas. Las especificaciones y textos de cada una se pueden leer claramente, lo cual facilita también su recorrido y el entendimiento de la descripción de la imagen. Tenemos también el Museo Nacional de Thyssen en Bornemisza, en donde la recreación del espacio pues es excelente, aparte de que permite también un desplazamiento libre y brinda la sensación de estar físicamente en la galería como tal. Entonces también pues esto se vuelve interesante debido a que cuenta pues con distintas salas con una gran variedad de obras para poder contemplar. Tenemos por otro lado The Metropolitan Museum of Art, eh, desde la página de presentación que simula la entrada al museo, pues esto me pareció un detalle bastante interesante. Los detalles del entorno son muy específicos, son muy detallados y realzan también pues la estética como tal del entorno, brindándole también realismo a la experiencia. El recorrido es bastante ameno y fácil, contando con una gran variedad de espacios y ambientes. En cuanto a las piezas que más llamaron la atención de los museos visitados, tenemos las esculturas de mármol en el British Museum, localizado en Londres, en el Reino Unido, en donde tenemos que la técnica de las esculturas en mármol viene desarrollándose desde tiempos inmemoriales. Resulta pues bastante interesante debido a que este es un material bastante frágil, es muy frágil, digamos, para poder empezar a brindarle una forma con un cincel y un martillo. Me parece que es una tarea bastante complicada y bastante ardua, teniendo en cuenta que al más mínimo error pues se puede echar a perder la obra. Entonces eso es algo que realmente es de admirar, me parece que es interesantísimo. Por otro lado, tenemos las piezas de arte urbano que se presentaron en la exposición de Villa del Rosario. Esto me pareció, pues primero, resaltar que esta exposición fue bastante interesante debido a que ese recorrido virtual le puede brindar a uno la sensación de que físicamente se encuentra localizado en la exposición. Entonces, eso es algo que realmente lo mete a uno en el cuento, y eso me parece bastante interesante. Pues además de que la experiencia fue interesante, las imágenes son realistas. También es interesante cómo una tendencia nacida en las metrópolis se comienza a percibir como arte, permitiendo contemplar su belleza. O sea, esa evolución artística a mí me llama mucho la atención. Tenemos el nacimiento de Venus en Uffizi Gagliardi. Este cuadro fue elaborado por el pintor renacentista Sandro Botticelli, en donde la técnica utilizada pues es el mismo en témperas sobre lienzo. Es interesante ver el manejo de colores, figuras humanas y el entorno que se les brinda al mismo como tal. En conclusión, pues la experiencia me pareció bastante interesante debido a que uno se transporta al lugar de la obra, y es una excelente opción para las personas que no tenemos fácil acceso a ciertas exposiciones. Nos permite un acercamiento bastante interesante. Tenemos aquí también otros intentos que se generaron, otras perspectivas para lograr el resultado final, en donde ya empezamos a tener un acercamiento mayor hacia el objeto escultural, por decirlo de alguna manera, en donde ya se empiezan a marcar un poco más la parte de las sombras, las partes de la iluminación. También se empieza a trabajar mucho mejor los puntos de fuga como tal, que es uno de los principales factores, y ya empiezan a implementar elementos como escaleras. Entonces, pues eso también me parece importante debido a que el resultado final eh, tiene como, tiene como objetivo mostrar una plazoleta con una vista aérea. Entonces, pues es bastante interesante, vista de pájaro que también se le conoce. Aquí se genera otra perspectiva de otro objeto arquitectónico, se podría decir, en donde se empiezan a producir este tipo de elementos desalientes que a su vez generan sombras. Entonces, pues ya empieza a utilizarse, a combinarse la técnica de grafito con carboncillo, que me parece bastante interesante esta combinación debido a que el carboncillo le brinda
una sensación de fondo y de sombra muy, muy interesante cuando este es difuminado. También se aplica la técnica que veíamos al inicio de la exposición, en donde se hablaba del dibujo de líneas para simular las sombras. Y ya se empieza a hacer un poco más específico el diseño como tal de los elementos de fitotectura o arborización que se puedan presentar dentro de los dibujos. A partir de esto ya se obtiene un resultado final que vendría siendo este. Entonces, básicamente, se unen, se empiezan a utilizar ya como tal los elementos anteriormente mencionados, como escaleras, plazoletas, una vista aérea, a pesar de que las edificaciones cuentan con una altura mayor, se puede decir que es una vista aérea. Aquí se pueden encontrar volúmenes un poco más bajitos, se pueden encontrar plazoletas, se empieza a manejar también la fitotectura como un elemento fundamental dentro del dibujo, aplicándole también sus respectivas sombras, aspecto que me parece pues bastante interesante. Y se empiezan a generar también este tipo de subtracciones dentro del elemento que se está dibujando para producirle así también cierto efecto de profundidad mediante también la utilización de sombras. También se trata de brindarle un aspecto un poco realista en la parte, digamos, superior donde se simula el cielo mediante grafito, perdón, mediante carboncillo difuminado, aspecto pues que me parece bastante interesante y le brinda al dibujo un poco de realismo. Muchas gracias por su atención.